se han incrementado en la medida de lo que necesitamos, porque los recursos ya estaban atrasados. Para hablar, los honorarios de las prácticas ya estaban retrasados previo a toda esta crisis. Entonces, las obras sociales han hecho una recomposición, pero por detrás de lo que tendrían que haber hecho. Entonces, eso, sumado a que cobramos a 60, 90, 120 días algunos, hace que los recursos sean escasos y difíciles de conseguir. El trabajo en sí, trabajamos mucho, somos únicos en la zona donde damos todo: ecografía, tomografía, mamografía, ecografía 4D. Bueno, de eso lo va a explicar bien el doctor, que está todo el día en esto, pero también se ha reducido el número de prestaciones porque el paciente tampoco tiene los recursos. Muchas obras sociales tienen que pagar un copago, un coseguro, y la gente tampoco tiene muchos recursos. De manera que se ha apretado mucho el gasto de la luz, superamos el 1,5 millones. Es decir, todas estas cuestiones hacen que, desgraciadamente, la otra vez se nos descompuso un aparato y una plaquetita nomás nos costó $6.000. Es decir, como para tener una idea, esos son los valores que se manejan en la aparatología que tenemos acá, de última generación. De manera que vamos, como siempre, adelante, con mucho optimismo, con mucho trabajo. Los profesionales que están acá dan todo para hacer los mejores diagnósticos, pero con dificultades, sí. Doctor, con respecto a los elementos que ustedes están necesitando permanentemente, ¿cómo se obtiene esto teniendo en cuenta de que mucho se evalúa en dólares? Como decía el doctor, ¿no? Bueno, acá hay un tomógrafo que ha brindado una respuesta muy importante en la pandemia. Lo hemos podido ver ahí, que ha podido, digamos, atender realmente a toda la población, no solamente de Las Valles, sino también de la zona, y ha dado una respuesta de primera línea. Sí, Pero yo quisiera hacer un paréntesis ahí porque es interesante. Digamos, el tomógrafo computado con respecto al hisopado tiene una ventaja diagnóstica que supera el 20% de diferencia. Y nosotros en ese momento, Las Vallidas tuvo un porcentaje menor de mortalidad, si bien es menos del 0,3% con respecto a la media de Córdoba. Y eso fue por el tomógrafo computado, porque en realidad el diagnóstico fue precoz, y recordemos cómo trabajamos en ese momento. Trabajamos con bata, doble barbijo, guantes, eran muchos los insumos que teníamos en ese momento, y además el riesgo, porque no estábamos siquiera vacunados. A ellos les pasó lo mismo, y peor todavía, porque a veces tenían que operar. En ese contexto, nosotros teníamos que atender pacientes y diagnosticar, porque el tomógrafo en ese aspecto fue fundamental. Aparte, nosotros recordemos que tenemos un tomógrafo que es de un nivel, digamos, profesional. Tenemos un tomógrafo con 16 canales, o sea, cada corte hace 16 cortes en cada vuelta del tomógrafo. Eso, digamos, en cuanto al tiempo, es mucho más cortito, son segundos nomás lo que utilizamos para hacer una tomografía computada. Entonces, bueno, son un montón de beneficios que el tomógrafo sí trajo para la zona de Mata. Recordar que cuando un paciente está por un traumatismo, por un ACV, lo que sea, está acá. Y tenemos lo mismo que tenemos en Villa María o en San Francisco, lo mismo. Y lo mismo que en algunos lugares de Córdoba. Entonces, la ventaja es muy grande. El tomógrafo se podría decir que es como la vedette de nuestra institución, y de hecho que también fue el equipo consagrado como el mejor equipo de medicina del siglo pasado, ¿no es cierto? Porque fue un gran invento. Pero bueno, nosotros tenemos este elemento. Además tenemos otros de diagnóstico también, como radiología convencional. Hacemos todos los estudios y todas las radiografías, que también forman parte de una situación de salud muy interesante, porque resolvemos rápidamente una cuestión que costaría mucho, digamos, si bien las clínicas también tienen sus equipos, pero nosotros seguimos siendo los que hacemos más rayos. Bueno, ecografía lo mismo también, brindamos un servicio muy grande, y mamografía, que así ¿En qué ha cambiado en los últimos tiempos la tecnología? ¿En qué los ha ayudado? En el sentido de que, bueno, vemos que los estudios ya están digitalizados. La gente entra con un código, el médico también puede hacer su historia clínica mirando a través de un código que se les da a los pacientes. Es una gran ventaja, digamos. Primero, el diagnóstico por imagen ha ido de la mano de la computación, así que por lo tanto la evolución es de la misma manera.
Y el hecho de poder digitalizar las imágenes y los informes de los pacientes ha hecho de que tampoco venga tanta gente al consultorio, digamos. Vienen a hacerse atender y se van. Pueden sacar turnos online, pueden sacar turnos telefónicamente, venir a hacer el estudio e irse y no volver. Digamos, antes tenían que venir, sacar turnos, hacer el estudio, volver a buscar los resultados. O sea, eran todas situaciones que generaban como un mayor trabajo para todos. Ahora no, ahora resolvemos eso de forma, ha sido muy beneficioso. Y nosotros en las instituciones ellos realizan el estudio e inmediatamente nos suben el resultado, ya sea por las imágenes o ya sea el resultado por un audio. Entonces el paciente se realiza el estudio, viene, vuelve a la institución y nosotros tenemos el diagnóstico en el momento. Es decir, eso ayuda muchísimo porque uno le hace el estudio radiológico, ecográfico, tomográfico, más el laboratorio y en 1 hora y media tenés el diagnóstico de una patología, que ayuda muchísimo a mejorar el estado del paciente. Eso hay que hacer hincapié, porque le digo que en Córdoba no es así. No es así. Ni en Villa María Ni en Villa María tampoco. Sí, hay un acá usted tiene trabajo. un beneficio, tenemos nosotros un beneficio muy grande, de que el doctor Isolde me llama por un paciente que tiene tal cosa y eso cuando el paciente está volviendo. Claro. Entonces, Y eso no solamente en las instituciones privadas, el hospital es exactamente lo mismo. El hospital se le realiza el estudio y se informa, de manera que tiene el informe, los traumatismos, los accidentes viales, van al hospital, vienen a hacerse la tomografía, cuando está yendo para allá, los doctores ya están informando el resultado de la tomografía, si tiene un traumatismo cerebral es derivado inmediatamente, es decir, es una cosa que muchas veces hago lo que dice el doctor. Muchas veces no se tiene en cuenta en las varillas eso. Nosotros tenemos un sistema de emergencia que responde menos de 5 minutos, está en cualquier lado. Tenemos sede halcón, que son las 24 por los 365 días. Tenemos instituciones médicas públicas, el hospital 24 horas y las 2 instituciones sanatoriales las 24 horas. Esa accesibilidad a la salud no es común en ningún lado. Ni en Villa María, ni en Córdoba, ni en Buenos Aires, no es común. ¿Y cómo están transitando esta situación con respecto a los insumos? Que, como decíamos, son en dólares. Bueno, hay también el tema de la energía. ¿Qué pasa? ¿Puede resentir algo esto o no? Y de hecho sí, de hecho es reciente porque no solamente que han aumentado, sino que a veces no hay. En un momento nos faltaba contraste porque no se vendía el contraste, no sé, los proveedores o no podían importarlo o lo retenían para ver qué precio. Nos pasa lo mismo con los medicamentos. Es decir, eso sí, estamos siempre por detrás, siempre pidiendo. ¿Y qué pasa? Cuando vos lo necesitas, lo pagás lo que te pidan. No podés. Y en recursos humanos, doctor, el equipo se mantiene estable. Se mantiene estable. Tenemos ya lo hemos comentado, que tenemos un centro formador acá de residencias médicas, de hecho de que tenemos 4 residentes que han salido de la institución y de los cuales 2 son especialistas, que son los que trabajan con nosotros. Recordemos que la especialización es un examen, otro examen más, después de tener una práctica determinada durante un tiempo, se rinde un examen y se aprueba. Bueno, Sedalcon han sacado 4 especialistas y 4 residentes y 2 especialistas, que son los que están trabajando con nosotros. De eso tenemos. Ahora vamos a volver a alguna situación de las charlas, como siempre, porque obviamente el tema de la pandemia a nosotros nos afectó en cuanto a juntarnos. Antes hacíamos reuniones en el círculo médico y todo eso generaba una situación de sinergia en cuanto al conocimiento, porque iban cirujanos, clínicos y todo lo demás y charlábamos. Bueno, eso se alejó un poco con el tiempo, ahora estamos retomando, vamos a retomar con esa situación. ¿Y los médicos eligen el diagnóstico por imágenes? ¿Es una opción importante, interesante, Sí. o cuesta un poco? No, los médicos eligen la opción porque ya no es como antes. Hoy el médico especialista sabe mucho medicina, o sea, conoce la patología, entonces ayuda muchísimo al diagnóstico. Muchas veces lo llamamos y decimos, che, Roberto, decime qué opinás vos por esto. Es decir, la opinión de ellos es muy válida porque los estudios han mejorado, porque el tomógrafo te muestra imágenes.
tengo que recalcar también los técnicos. Los técnicos están muy especializados. Nosotros tenemos 2 técnicos que nos reconstruyen imágenes en 4D. O sea, vos tenés la imagen y borran todo lo que no queremos ver y reconstituyen la imagen en 4D. Es impresionante, son unos estudios fantásticos. Entonces eso nos ayuda mucho. Ya que se elige porque es una especialidad que ha progresado muchísimo, muchísimo el diagnóstico por imagen. Y son como subespecialidades también del diagnóstico y hasta la subespecialidad, el neuroimagenólogo, el especialista en obstetricia. De hecho, el doctor Navarro y la doctora Olivero son dos médicos que hacen muchísima ecografía y uno tiene como su más fuerte, ¿no? Uno es más fuerte que el otro en alguna de las cosas y el otro también. Entonces, siempre estamos en los 3 viendo, digamos, el diagnóstico. Y los técnicos, como dice el doctor Isorralde, también ayudan muchísimo. El expertise que tiene, digamos, los técnicos que tenemos ayudan mucho en el diagnóstico. El diagnóstico por imágenes vino a revolucionar, digamos, la medicina y sigue siendo un método por excelencia, ¿no? Para esto que ustedes decían también, ¿no? Actuar rápidamente, bueno, en buena hora y qué suerte que tenemos los vecinos de Las Varillas de la región que se actúe interdisciplinariamente en conjunto, ¿no? Todos los médicos, que no pasa en todos lados, pero bueno, es un método importante para valorar, ¿no? Estar tan cerca de esto, de tan accesible. Sí, aparte, vos sabés que la gente de Las Varillas puede hacer la mayoría de los estudios sin moverse de Las Varillas. Y la gente de la zona puede viajar 35 kilómetros en vez de ir a Córdoba, pedir el turno. De eso, el tema de la pandemia también ha hecho que sean más localistas, pero nosotros tenemos un centro, como decía el doctor, de excelencia. Si pudiéramos, que podemos ser mejor, por supuesto podemos ser mejor. Hoy por hoy la limitante es netamente económica, porque si no, siempre estamos pensando en cambiar equipos, en mejorar equipos, pero bueno, hoy todo se mueve en valor dólar, están altos, de manera que por este año no vamos a Y con respecto a las obras sociales, que bueno, por ahí, digamos, con los turnos y cómo se trabaja en este aspecto, ¿no? Teniendo en cuenta de que hay obras sociales sindicales, otras que son prepagas. ¿Cómo se Está un trabaja? poquito complicado. Se ha hecho que cada obra social tiene que tener un token ahora para una consulta, para una práctica, y tenemos algunos inconvenientes en internet. A veces se cae la página, no anda bien, entonces no se puede actualizar. El token por ahí dura muy poco tiempo, no dura 24 horas, sino 10 minutos, entonces se pierde. Todas esas cosas hacen complicado el tema de la facturación después. Y lógicamente, cuando se complica la facturación, se complica la cobranza. Pero atendemos todas las obras sociales, absolutamente todas las obras sociales, y las secretarias tratan de facilitar las cosas y de hacerlo lo más rápido posible. La cobertura de PAMI, también a los jubilados está, ¿no? Que bueno, muchas veces son los más desprotegidos, digamos, ¿no? Que tienen, para que no tengan que viajar. Bueno, la gente sabe que aquí puede venir. Acá se puede venir cualquiera. Tranquilamente. Bien. Y la expectativa, la perspectiva, la expectativa, ambas cosas en los próximos meses. Y yo soy optimista en esto. Hoy por hoy ya sentimos que bajó la inflación, porque estamos pagando este mes lo mismo que el mes pasado ciertas cosas, y eso es muy importante, cosa que no sucedía. Todos los meses pagábamos cosas diferentes. Si esto se reactiva un poco y nos dan la posibilidad de crédito, nosotros lo único que necesitamos es crédito, porque mensualmente generamos un flujo de fondos que significa que con un crédito a una tasa blanda podríamos acceder. Ese flujo de fondos no nos sirve para pagar un equipo al contado, pero sí para un crédito. Entonces, si nosotros tuviéramos crédito, mejoraríamos en equipamiento de radiología, de mamografía. Bueno, el ecógrafo estamos muy bien, y tomógrafo también, pero veríamos otras cosas. ¿Sí? Soy optimista. Hay que esperar que el próximo año, a ver qué pasa. Este año lo que tenemos que hacer es pasar el año, tratar de aguantar lo que viene, y el año que viene, si Dios quiere,
arrancar. Para algunos economistas es inentendible la parte de la medicina, esto de cobrar los 3 meses y además pagar en otra moneda que uno cobra. Eso es una cuestión muy complicada, digamos. Uno no puede adquirir un crédito en un precio, en una moneda que uno no factura, digamos. Así, para nosotros ha sido siempre un problema cobrar 3 meses, pero el tema de inflación a nosotros nos afecta muchísimo. Se estabiliza la inflación, a nosotros nos viene fantástico, ¿no? Eso es el mensaje que quiero decir, digamos, reafirmando un poco lo que dice Gustavo. Esperando que suceda, que pare la inflación. Si a nosotros para la inflación no va a servir. Y si hay crédito, por supuesto, va a ser fantástico para la renovación de algunos equipamientos que siempre van a ir muy bien. Y la gente sabe que puede acceder a Clase de Halcón, como decían recién, ¿no? Los ha ayudado la tecnología porque hay turnos, los dan, digamos, prácticamente durante todo el día. Acá ya los horarios casi no existen, ¿no? Es como que, bueno, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, donde se puede recurrir, preguntar. Lo pueden tomar online, por WhatsApp, al turno. Y están también siempre de guardia cuando pasa algo que la comunidad necesita, ¿no? Sí. Así que... 24 horas, eso es. 365 días del año. ¿Y ustedes creen que la gente lo valora, digamos, que tengamos todo esto en salud, en medicina? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo creo que en algún momento ustedes tendrían que salir a la calle a preguntarle a la gente. Eso sería lo mejor, una encuesta. Una encuesta en la calle a ver qué opinan. Es decir, yo particularmente creo que no está valorado en su forma. Es decir, no valoran lo que está dándose de Halcón a la comunidad desde hace muchos años, desde que lo empezamos. Hace más de 20, ¿no? Hace más de 20, 27. No se valora esta accesibilidad rápida, este diagnóstico rápido. Esto de que te paga una tomografía y vas y la hacen. Pero, ¿por qué? Porque en general, o sea, no es culpa de la gente. En general, la medicina desde hace 20 o 30 años está desvalorizada. El profesional médico no tiene el mismo valor que cuando yo era chico iba a un médico, porque todo ha cambiado. Entonces, sería bueno por ahí hacer una encuesta. ¿Qué opina la gente de ese de Halcón? Nos vendría bien a nosotros también. Tenemos las dos, qué sé yo, las caras bien distantes de la opinión, ¿no? O sea, gente que nos agradece mucho, otra que no nos agradece tanto, gente impaciente, que no sean tan pacientes. A veces me ha pasado de estar atendiendo a un paciente y venir alguien en camilla y una señora enojarse o un señor enojarse porque no estaba él primero, él estaba primero, pero mire, tuvo una urgencia, o sea, ese tipo de cosas que van más allá de, digamos, el criterio común nomás que puede tener la gente. Esas cosas han sucedido, a todo el mundo le pasa esto, ¿eh? Yo he visto algunos, algo en TikTok, algo de España pasa también más o menos parecido. Pero bueno, creo que como dice Gustavo, habría que preguntarle a la gente, pero creo que la opinión es buena, muy buena hacia nosotros. La sociedad de Halcón es muy buena. Lo que pasa es que no se dan cuenta, uno a veces se da cuenta cuando lo pierde las cosas, pero él tiene hoy toda esa accesibilidad, eso es buenísimo. Normalmente la salud la valorás cuando la perdés, no cuando la tenés. Entonces, cuando la pierden, sí, el paciente está contento porque se le hacen cosas rápidas, pero el resto de la gente no sé el grado de valoración. Les pregunto esto porque muchas veces vamos a otros lugares, incluso aquí en nuestra zona, y hay las localidades vecinas ya no tienen la pequeña clínica, tienen, digamos, la primera atención, pero bueno, concentran las varillas realmente para dar respuesta a todo, ¿no? Porque hay para dar y se ha cerrado casi todas las clínicas de la región. En los últimos 20 años se han cerrado más de 170 clínicas en la provincia de Córdoba. Y bueno, es un número porque, por ejemplo, yo recuerdo haber ido a operar a Las Varas, haber ido a operar a Las Piurias, haber ido a operar a Rilobo, a Zacanta. Es decir, clínicas que se han cerrado y bueno, la gente ahora viene a estos lugares. Las Varillas se ha transformado en un centro de salud porque tiene instituciones que le dan respuesta.
Muchísimas gracias. No, Muy gracias a amable. vos. También, como dijo el doctor Insolar, un agradecimiento grande a toda la gente que está trabajando con nosotros. No solamente están los médicos, el doctor Navarro, el doctor Olivero, también están todos los técnicos que son muy probos, son muy capaces, siempre están dispuestos, y toda la gente administrativa que trabaja con nosotros. Hace muchísimos años que trabajan con nosotros la gente, no se van, están con nosotros y bueno, a todos ellos muchas gracias.